Era una noche muy fría y una mujer que me había alquilado una habitación en su casa, en el apartamento en Teherán, y yo estábamos sentadas frente a una pequeña estufa de gas que trataba de calentar sin éxito ese salón helado. Yo me acuerdo que yo me acurrucaba frente a la pared para dejarle espacio a ella, que era mucho más grande que yo. De hecho, me había llamado la atención días atrás cuando la había conocido, que era mucho más pesada que muchas de las mujeres iraníes. Y no es que con el velo obligatorio que tenemos que cubrirnos las mujeres en Irán o estas gabarninas, que aunque bonitas, se deje mucho espacio para ver el cuerpo de las mujeres. Pero por lo que yo había visto en las peluquerías o en las casas de amigas, yo ya intuía pues, que su físico no era el tradicional dentro de las mujeres iraníes. Y aquella noche, sentadas en el piso, empezamos a contarnos nuestras vidas y nuestras penas de amor. Y ella me dijo: mire, usted lleva muy poquito tiempo en Irán y no se da cuenta de este pequeño detalle, pero otros iraníes sí se darían cuenta, y es que mi pelo es un acto de rebeldía frente al sistema. Entonces, ella me contó su historia, y ella era una niña superdotada que iba a colegios especiales, y cuando era muy joven se tiró a la calle a ser parte de ese multitudinario grupo que luego hizo la revolución, que se convertiría en una revolución islámica en 1979, y más tarde se volvió a tirar a la calle, esta vez haciendo parte de grupos de izquierda que se oponían a ese sector islámico que se había quedado con el control de la revolución. Todo esto lo hizo con la pasión de los adolescentes, con la misma pasión que el autor de estas fotos que me las prestó. Era entonces un joven fotógrafo que hoy es mi marido y se llama Kaveh Kasemi, está allá atrás. Y bueno, y como muchos de estos jóvenes, ella también pagó las consecuencias. Cuando tenía 16 años, terminó en la cárcel, en un momento en que en Irán las cárceles estaban tan llenas que se tenían que turnar para dormir. Las horas del baño eran a la medianoche, incluido en esas heladas noches de invierno de Teherán. Y ella lo que hizo fue raparse el pelo, lo que de cierta manera también era un acto de rebeldía contra una república islámica. Así pasaron 3 años y ella salió libre, y ese día decidió que nunca más volvería a cortarse el pelo. Ha pasado una década de aquel invierno. Yo he conocido muchísima gente, he oído muchísimas historias, he vivido muchas experiencias en carne propia, y les prometo que nunca he podido olvidar esas conversaciones y lo que ella me enseñó de un país que a mí me sigue apasionando, segundo de las revoluciones, y lo traicioneras que ellas pueden llegar a ser con las personas que las hacen, y que yo luego tendría pues, la oportunidad de conocer cubriendo las mal llamadas primaveras árabes como en Egipto o en Siria. También me enseñó sobre la lucha de las mujeres iraníes por sus derechos y lo valientes que son esas mujeres, pero también de las contradicciones que encierran esas sociedades y que son tan difíciles de entender en los libros o que son tan difíciles de entender en los reportajes. Para mí ella rompía todos los estereotipos que yo como mujer occidental podía tener sobre Irán y sobre las mujeres iraníes. Y una de las razones por las cuales yo les cuento esta historia de esta mujer y la de muchos más es que ellos me hicieron llamar la atención sobre un detalle que a mí primero me llamó la atención como lectora y luego como periodista, y es el valor de las historias personales. Personalmente creo que un conflicto, una tragedia, una sociedad cualquiera, solo toma una verdadera dimensión frente a nuestros ojos cuando tiene rostro, cuando está formada por personas que tienen problemas, que tienen cualidades y defectos como nosotros. Y es en ese momento en que empezamos a crear conexiones y cuando empezamos a derrumbar esas barreras y esos prejuicios que nos dividen. Y no importa que esto sea a miles de kilómetros de distancia. Esta soy yo hace 10 años, cuando llegué a vivir a Irán, primero movida, pues quería estudiar Farsi y luego era movida por el objetivo de querer ser periodista freelance. Partía de un sueño de infancia, que era que yo quería ser corresponsal en Oriente Medio.
pues lo pude haber hecho en Colombia, donde hubiera sido más fácil por la lengua, por las conexiones culturales, pero de pequeña yo tenía una pasión por conocer el mundo, especialmente esa parte del mundo. Así que movida un poco con esa prepotencia o arrogancia que lo lleva a hacer a uno muchas cosas que luego no se explica cómo hace, y con la confianza de haber hecho una maestría en Relaciones Internacionales, en la cual hice un pequeño énfasis en Irán, me fui con la idea de entender rápidamente la política regional y la geoestrategia y todo, y quería escribir un libro muy rápidamente. Terminé por encontrarme con una gran lección de vida que no solamente me transformó como periodista, sino en mi relación conmigo y con mi entorno. Y me voy a detener un poquito en mí misma porque quiero hacer énfasis en la importancia de esas historias personales y por qué se las cuento. Yo no me considero diferente a ninguno de los periodistas de mi generación, viniendo de donde vengan, tenemos la misma educación. Pero hay un detalle que nos hace diferentes y es nuestro origen y es nuestro pasado. Yo hace muchos años, después de vivir aquí y allí, he dejado de definirme por mi nacionalidad, pero la relación de muchas personas conmigo, especialmente allí donde yo trabajo, es diferente cuando saben de dónde vengo. Y no les estoy hablando de los políticos y la gente que tiene el poder, porque para ellos tal vez no es importante darme una entrevista o contarme su historia, porque yo no le hablo directamente al oído a aquellos que tienen poder en el mundo, los entiendo y allá ellos. Pero para la gente que está en la calle haciendo sus revoluciones, en sus tragedias, en sus conflictos, es diferente. Para ellos hay empatía y me sienten cercana. Ellos creen que yo puedo entender su historia porque yo de cierta manera soy ellos. Ellos de Colombia no es que sepan mucho, saben que hay violencia, hay narcotráfico y hay fútbol. Pero aún así creen que yo puedo entender esa guerra, esa tragedia, que puedo entender esa desesperanza de que a nadie en el mundo les importe lo que a ellos les está pasando, y también la rabia de sentirse estereotipados y de que muy pocas personas hagan el esfuerzo por entender la complejidad de la película, de esa realidad en la que ellos viven, como sucede en Colombia, en Irán, en Irak o en Siria. Para ellos somos iguales, y a mí ese pequeño detalle me ha enseñado como pocos sobre mí misma, a pensar en la sociedad donde crecí, en mi familia, en lo que yo he sido con mi entorno. Y me recuerda todos los días que yo vengo de un país donde hace más de 50 años estamos en un conflicto, con una división social tan arraigada, que ha hecho que ese diálogo entre personas que tenemos diferentes historias personales, que pensamos diferente a nivel político, se haya roto. Para mí los conflictos, tanto como los de aquí como los de allá, nos transforman. Yo no creo que ninguno de nosotros haya salido inmune. Y aunque los malos, aunque los violentos, aunque los poderosos siempre tengan más protagonismo, también me ha enseñado que allá afuera el mundo está lleno de gente maravillosa, que se levanta todos los días a luchar con la cara en alto, a pesar de vivir en las situaciones más desastrosas que ustedes se imaginen. Son esas historias personales, para mí, las que nos dan la clave para entender esa compleja realidad en la que vivimos. Y hay algo que me sucede con mucha frecuencia, y es cuando estoy por ahí, y yo creo que le pasa a muchos colombianos, y es cuando se enteran que soy colombiana, me dicen Escobar. Entonces yo ya he aprendido a responder Pablo, pues, por el mafioso, o Andrés por el futbolista. No deja de sorprenderme que la respuesta de muchos siga siendo Andrés. Y esta respuesta viene muchas veces de niños que ni siquiera tienen 23 años, pero sí saben la historia de un futbolista colombiano que fue asesinado por el narcotráfico por haber cometido un autogol en un mundial. Y les prometo que hasta un oficial en Mosul, combatiendo contra un enemigo tan sanguinario como el llamado Estado Islámico, me lo ha contado casi con pánico, como si la realidad que él tuviera frente a sus ojos no fuera suficiente. Y para mí, Andrés Escobar es un gran ejemplo del poder que tienen las historias de personas de carne y hueso entre nosotros. Para mí, una de las historias que más me ha impactado en toda mi carrera ha estado en esta casa. Sucedió en Irak en el 2014, y cuando todos ustedes y toda la humanidad estaba viendo el Mundial de Fútbol de Brasil y estaban felices, el Estado Islámico entró en Irak y se tomó 1/3 del país. Muchas de las poblaciones que ellos se tomaron pertenecían a los yazidíes, una comunidad que para ISIS eran herejes. Los que no alcanzaron a huir fueron secuestrados, entre ellos miles de mujeres, especialmente miles de niñas, que luego fueron vendidas como esclavas sexuales
a los combatientes de ISIS, que se las intercambiaban entre ellos como si fueran bolitas de cristal. No les estoy mintiendo. Así que con la idea de conocer más a profundidad esta historia, en ese septiembre llegamos a esta casa en las áreas kurdas del norte de Irak. Allí nos habían contado que vivía Samia, una niña de 14 años. Y después de hablar con los hombres de la casa, ellos aceptaron que nosotros pudiéramos hablar con la niña, con la única condición era que no le pudiéramos tomar fotos o no podía ver video, lo que para nosotros pues, era un problema porque sabíamos que la historia de ella no iba a tener el mismo impacto. Pero aceptamos, Samia se sentó y nos contó su historia. Y nos contó que había sido vendida junto con una amiga a un hombre muy poderoso del Estado Islámico que se las había regalado a otros 2 hombres que se las llevaron al centro de Irak y las encerraron en una casa. Allí los hombres las visitaban con frecuencia y las niñas estaban tan desesperadas que intentaron suicidarse, afortunadamente sin éxito. Y por cosas del destino pudieron oír y fueron realmente afortunadas. Y hasta ahí oímos su historia oficial. Recuerdo que cuando salíamos de esa casa, una de las niñas nos llamó y nos llevó a un cuartico donde encontramos a Samia tirada en el piso, en una colchoneta, en un estado de trance, como solamente se ven en las películas de terror, y les juro que uno creería que estarían exagerando. La niña se agarraba al cuello, se agarraba a la boca, se agarraba a los genitales y gritaba, no, no, no. A los pies de su cama estaba sentada su mamá, una señora humilde que no paraba de llorar y nos contaba que esa historia le había sucedido por lo menos 2 o 3 veces al día desde que la niña había regresado. La habían llevado a un centro de salud, no sabían qué hacer y no tenían plata para un doctor. Han pasado 3 años desde entonces, la historia de las mujeres yazidíes se conoce en el mundo, muchas de ellas siguen desaparecidas, muchas de ellas han logrado escapar con un trauma parecido al de Samia, pero para mí y para el resto del equipo que estábamos ahí, la historia de esta tragedia tiene un rostro, y ese rostro es Samia. La gran periodista y premio Nobel de literatura Svetlana Alexievich dice, ¿y quién es una maestra en construir historias a partir de esas voces y esos relatos de personas que para otros son insignificantes? Dice que para qué hay que crear héroes si al fin y al cabo la gente del común lo cuenta mejor. Y yo estoy convencida de eso, pero les debo confesar que me sucede con frecuencia que cuando estoy ahí contando historias como las de Samia, yo pienso, si usted el que está leyendo el artículo o está viendo la televisión le importa. Yo digo, ¿será que es a mí la única que realmente me importa esto? Entonces trato de ser egoísta y me acuerdo de mí cuando era pequeña, de lo agradecida que yo estaba con esta gente que pasaba alrededor del mundo contándome la historia. Y es que realmente creo que para que esas realidades tomen dimensión, el periodista o el escritor tiene que ir al terreno y ponerle rostro a eso que el poder o los políticos llaman sociedad civil, refugiados, víctimas, combatientes. Es a través de la historia de esos protagonistas que empezamos a derrumbar esa versión única que nos quieren contar. Ella se llama Dina y la conocí en Gaza, en el hospital de Al-Shifa, en la última guerra, en 2014. Era una de las pocas doctoras y tal vez la única cirujana. Y llegué a contar su historia porque por cuestión de mi trabajo yo había ido varias veces a la sala de cuidados intensivos y la veía ahí, siempre, dejándose la vida, siempre bondadosa, siempre sonriente. En esos días habíamos visto tanta sangre, tanta destrucción y tantos muertos, que realmente verla a ella ahí, dejándose su vida, era como tan esperanzador. Tenía los ojitos chiquitos de lo poquito que había dormido. Y nos contaba que muchas veces no sabía si su familia estaba bien, llevaba días sin verlos, y cuando se levantaba por las mañanas no sabía si la casa estaba en pie o no. Al ser mujer, al ser cirujana, al ser palestina, viviendo en Gaza, seguramente ella hubiera podido pedir una beca en cualquier universidad del mundo y se la hubieran dado. Pero ella había decidido quedarse ahí, junto con los suyos, ayudando a la gente que era más cercana a ella. Me acuerdo que cuando salimos del hospital, todo el equipo íbamos como con una sonrisa. Dina nos había devuelto de cierta manera ese optimismo y esa fuerza que nosotros habíamos perdido cada vez que veíamos explotar una nueva bomba sobre Gaza. Y es que Dina a mí también me ha enseñado y me ha llamado la atención sobre algo, y es también lo poco que nos conocemos entre nosotros, a pesar de que vivimos en un mundo cada vez más conectado y mejor informado.
Y por eso creo que solamente si hacemos un esfuerzo por escuchar, por tratar de comprender las historias del otro, que estaremos dando un gran paso para salir de nuestras burbujas, pero sobre todo para evitar que esas personas que nos quieren construir barreras y que nos quieren separar, salgan victoriosos. Y es a través de historias personales, como las de Dina o como las de Samia, que nos conocemos entre nosotros, que empezamos a entender esos contextos que en teoría parecen tan difíciles, que nos permiten crear esos lazos, pero sobre todo, y lo más importante, es que nos permiten que no nos tengamos miedo entre nosotros. Muchas gracias.